Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá. Y en esta ocasión veremos el tema: el Elohim del antiguo pacto es diferente al Elohim del pacto renovado. ¿Dos Elohim? Bien, entramos al cuarto estudio de 5 y vamos a tratar cosas sumamente fuertes en este estudio. No para nosotros, obviamente, porque nosotros sabemos en lo que creemos, sino para las personas que siguen engañadas con falsos mandamientos de hombres. Antes de empezar, les quiero pedir de favor que me tengan un poco de paciencia en este estudio, ya que normalmente los estudios que hago tienen una duración de entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Y como este tema es de suma importancia para todos, es probable que pueda rebasar ese tiempo. Así que, mis amados, les pido humildemente que me tengan tolerancia para poder desarrollar el tema con la mayor claridad posible y no quede ninguna duda. Bien dicho todo esto, comencemos con nuestra introducción. El tema que vamos a ver el día de hoy es de suma importancia, como les comenté anteriormente, por las cosas que estamos viviendo hoy en día. ¿Y qué es lo que estamos viviendo y viendo hoy en día en cuanto a llevar la palabra de nuestro Elohim? Pues lo que estamos viendo y viviendo es que todo el cristianismo está convirtiendo la palabra de nuestro Adón en una herejía. Sí, en una herejía. Por un lado, estamos nosotros los que defendemos la Torá y los mandamientos de Abba Yahweh, y por otro lado están los que desechan la Torá abiertamente y defienden solo dos mandamientos. Y no solo eso, sino que aparte defienden sus propios mandamientos de hombre. A continuación, vamos a escuchar una de las más grandes herejías del cristianismo. Esta abominación que escucharemos fue dicha por un hombre que se nombra a sí mismo doctor en teología. Escuchemos para comprobar cómo se inventan sus propios mandamientos de hombres. Escuchen con muchísima atención. En el Antiguo Testamento estaban escritos en una piedra. Se le fueron entregados a Moisés. Moisés las rompió cuando bajó del Sinaí las piedras, porque se dio cuenta que el pueblo no podía cumplir lo que Dios demandaba. Se le dieron otro juego de piedras y se volvió a escribir la ley del Antiguo Testamento, la ley moral, los 10 mandamientos, en otras 2 tablas de piedra. Estas 2 tablas de piedra por ahí se guardaron y se metieron al lugar santísimo, a lo que se llamaba el arca. Y ahora yo ya tengo a Cristo, y entonces Cristo anuncia y profetiza que los 10 mandamientos del antiguo pacto en el nuevo pacto son 2. En el antiguo 10, en el nuevo 2. Como acabamos de escuchar, este falso líder religioso dijo claramente que Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos porque se dio cuenta que el pueblo de Israel no podía cumplir con esos mandamientos. Esto es una herejía y una abominación a la palabra de nuestro Creador. Estos líderes religiosos desvirtúan lo que dice la Escritura. De nada les sirve decir que es doctor en teología. Moshe rompió las tablas porque el pueblo pecó. Esa fue la verdadera razón de la ruptura de las tablas donde estaban los mandamientos de nuestro Abba Yahweh. No porque el pueblo no los podía cumplir. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 32 versos del 15 al 20, que no vamos a leer en esta ocasión. Veamos ahora lo que sí dijo un verdadero seguidor de nuestro Abba Yahweh, el Sheliach Yohanan. Vamos a el libro de Primera de Juan capítulo 5 verso 3, que dice: pues este es el amor de Elohim,
que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A este rimbombante doctor en teología o al humilde Sheliach Yohanan? Bien, hasta aquí termina esta pequeña introducción e iniciaremos con el tema. Por eso les pedí que pusieran mucha atención, porque esto va a ser nuestra base para este estudio. Por un lado, tenemos a un simple mortal que asegura que el Antiguo Testamento eran 10 mandamientos, pero que ahora en el Nuevo Testamento, como le llaman, son 2. No hay ningún verso en todo el pacto renovado donde Mashiach dice que ahora él profetiza y anuncia que ahora son 2 mandamientos solamente, como dijo este charlatán. Bien, con la introducción del tema, entonces podemos decir que el cristianismo pone a nuestro Abba Yahweh como un Elohim bipolar delante de sus oidores. Para poder comprobar lo que estoy diciendo, primero veamos qué significa la palabra bipolar y después comprobaré todo lo dicho anteriormente con la misma escritura. Dice así: bipolar. El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos. En ocasiones puede sentirse extremadamente animado, eufórico, irritable o con energía. Esto se conoce como episodio maníaco. Otras veces puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado. Entonces todos sabemos que el cristianismo cree estar seguro que Jesús, como le dicen, es el mismo Dios, que se despojó de su divinidad y bajó del cielo para venir a la tierra en forma de hombre, en carne. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Nosotros sí reconocemos a Mashiach Yahshua como el Hijo de Yahweh. Y no son 2 dioses en uno, ni 2 personas en una, como asegura el cristianismo, porque Yahweh es el Padre y Yahshua es el Hijo, así de simple. Bien, aclaro todo esto porque el cristianismo se ha encargado de presentar a un Dios bipolar, es decir, presentan en el Antiguo Pacto a un Dios sumamente diferente del que presentan en el Nuevo Testamento, como le dicen. Ya oímos a ese charlatán decir que en el Antiguo Pacto eran 10 mandamientos y que ahora en el Nuevo Testamento son solo 2 mandamientos, porque para ellos el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. 2 dioses sumamente diferentes. Me van a escuchar utilizar la palabra Dios, pero esto lo voy a hacer solo como una forma ilustrativa a las enseñanzas del cristianismo. Y en otras ocasiones voy a utilizar la palabra correcta, que es Elohim, para referirme exclusivamente al único Elohim de Israel, nuestro Abba Yahweh. Bien, en este estudio vamos a comprobar con las mismas escrituras que el Elohim del Tanaj es el mismo Elohim del Brit Hadashah. Obviamente tomando en cuenta que Yahshua es el hijo de Elohim y no Elohim mismo. Es decir, un solo Elohim, el cual envió a su hijo a este mundo para enseñarnos a obedecer correctamente la Torá del Padre. Bien, comencemos con lo que nos va a traer mucha claridad respecto de este tema. El cristianismo presenta a un Dios del Antiguo Pacto dando ordenanzas, estatutos, leyes y mandamientos, que para ellos son difíciles de llevar o de obedecer, los cuales el Dios del Nuevo Testamento, como le dicen, los vino a quitar, los vino a abolir y los vino a abrogar.
En otras palabras, presentan a un Dios bipolar que en el antiguo pacto tenía ganas de ordenar todas estas cosas a su pueblo Israel, pero en el Nuevo Testamento presentan a un Dios que se desdice de todas sus palabras y promesas expresadas en el Tanaj, y que ahora este Dios del Nuevo Testamento viene a traer cosas nuevas. Es decir, que este Dios del Nuevo Pacto ya desechó a su pueblo junto con sus 10 mandamientos y que vino a este mundo a escoger a otro pueblo para darles ahora solamente 2 mandamientos. Es decir, que este Dios del Nuevo Testamento vino a invalidar al Dios del Antiguo Pacto y a todas sus palabras. Y por otro lado, ese mismo Dios en el cual ellos creen anula toda la Torá y que ahora vino a poner una nueva ley llamada la ley de Cristo. Es decir, el cristianismo ve a un Dios en el antiguo pacto con un estado de ánimo sumamente muy diferente al estado de ánimo que presenta el Dios del Nuevo Testamento, que viene a retractarse de todo lo que anunció en el Tanaj. Es decir, el Dios del Nuevo Testamento vino a desaparecer al Dios del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué es lo que dice la verdadera palabra de nuestro Elohim. Vamos al libro de Números, capítulo 23, verso 29, que dice: Él no es hombre para ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. ¿Hablará él para no actuar? ¿Prometerá para no cumplir? Bien, tomemos este verso para seguir sustentando todo lo que nosotros creemos. ¿Y qué creemos? Creemos que nuestro Abba Yahweh dio 10 mandamientos para todo el mundo. ¿Y qué es lo que cree el cristianismo? Ellos creen que el Dios del Nuevo Testamento vino a quitar los 10 mandamientos que había establecido miles de años atrás, el único y verdadero Elohim. Por consiguiente, el cristianismo hace ver al Dios del Antiguo Pacto como un Dios bipolar y pone al Dios del Nuevo Testamento como el nuevo Dios, un nuevo Dios que trae cosas nuevas. Recapacitemos y pensemos en el por qué la Iglesia Católica le llamó Nuevo Testamento, porque este Nuevo Testamento trae a un nuevo Dios. En el Antiguo Pacto ven a un Dios que da cargas pesadas, difíciles de llevar, y en el Nuevo Testamento el cristianismo presenta a un Dios que trae cargas ligeras, es decir, un Dios que les permite hacer de todo. Realmente muy absurda la forma de comprender las Escrituras. El Hijo de Elohim, quien es Yahshua, vino a comprobar que los mandamientos que dio y que fueron establecidos por su Padre siguen vigentes. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 5, verso 17, que dice: No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Ahora, ¿por qué dijo Mashiach Yahshua estas palabras? Veamos lo que dice el libro de Juan capítulo 5, verso 19. Por eso Yahshua tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Bien, si Yahshua dice claramente que Él no hace nada de su propia iniciativa, sino lo que ve que hace su Padre, ¿por qué entonces el Dios del cristianismo y del Nuevo Testamento hace otra cosa sumamente muy diferente a la que estableció su Padre,
como abolir los 10 mandamientos y poner 2 nuevos. El Hijo, quien es Yahshua, está perfectamente en armonía con las palabras dichas por su Padre en el Tanaj. Pero el Dios del cristianismo y del Nuevo Testamento está completamente en desacuerdo con todo lo dicho por Elohim en el Tanaj. Por consiguiente, nosotros confirmamos que el Elohim de Israel, el Elohim del Tanaj y el Elohim del Brit Hadashah o Pacto Renovado es el mismo, porque Abba Yahweh no es hombre para mentir, pero el cristianismo, que sí es hombre, miente y miente en abundancia, como dice el siguiente verso. Vamos al libro de Mateo capítulo 12, verso 34, que dice: generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, la segunda parte del verso de Números 23, 19 dice: ¿hablará él para no actuar? ¿Prometerá para no cumplir? Vamos a ver qué es lo que dice el siguiente verso en Deuteronomio 18, 18. Dice así: yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Entonces, Abba Yahweh prometió levantar a un profeta, quien es Yahshua. Pregunta: ¿cumplió su promesa? Por supuesto que sí. Entonces, comprobamos que él no es hombre para mentir, y si promete algo, él lo cumple, como ya vimos. Este verso de Deuteronomio 18, 18 también dice que Abba Yahweh pondrá sus palabras en su boca y que él, Mashiach, nos dirá todo lo que Abba Yahweh nos ordena. Pero lo más importante viene en el siguiente verso. Pero antes de pasar al siguiente verso, quiero abrir un pequeño paréntesis para volver a comprobar que Abba Yahweh es el Padre y que Yahshua es el Hijo. Tanto el verso de Deuteronomio 18, 18 y verso 19 que leeremos a continuación lo confirma. Vamos a leer entonces Deuteronomio 18, 19, que dice: cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Bien, entonces, fijémonos qué importante es conocer la Torá, porque el que no conoce la Torá no puede conocer el Brit Hadashah. Por eso el cristianismo tuerce las escrituras, porque hablan sin tener conocimiento. No conocen la Torá y quieren interpretar la Torá. Y de esa mala interpretación vienen las más grandes herejías, como lo escuchamos en el audio. Pero también hablan y enseñan de un evangelio de la prosperidad que no existe. Pero la enseñanza más falsa que tienen es que ellos dicen que ese Dios Padre bajó de los cielos para convertirse en Dios Hijo, enseñando así que Yahshua ya cumplió toda la Torá por ellos. El verso 19 de Deuteronomio 18 expresa cosas sumamente importantes. Primera, Abba Yahweh dice que pondrá sus palabras en Mashiach y que él las hablará en su nombre. Yahshua confirma rotundamente todo lo dicho por su padre en Deuteronomio 18, versos 18 y 19, cuando dijo lo siguiente. Presten muchísima atención. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versos del 47 al 50, que dice: si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo,
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. Porque yo no hablo por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Tremendo lo que encontramos aquí en estos versos que acabamos de leer. Yahshua HaMashiach claramente confirma que todas las palabras que él habló son las palabras que le dijo su Padre que hablara. Y estas palabras las comprobamos en Deuteronomio 18:19. Todo lo que Yahshua habló le fue ordenado por su Padre. Mashiach no habló nada por su propia cuenta. Yahshua dice el verso 50 que el mandamiento que el Padre ordenó es vida eterna. Pero ¿a qué mandamiento se refiere Yahshua? Cuando dice mandamiento en singular, se refiere a guardar la Torá, porque la Torá es vida eterna. La Torá es a la vez el árbol de la vida, como dice Proverbios 3:18. Por consiguiente, los 10 mandamientos son la base de toda la Torá, y al cumplir con los 10, estamos cumpliendo con el mandamiento de guardarla. Pero el Dios que tiene el cristianismo en el Nuevo Testamento dice que ya no guardemos la Torá, porque Él ya la cumplió por todos los cristianos, que ahora solo deben de guardar 2 mandamientos nuevos. Entonces, una pregunta. ¿Por qué el Elohim del Tanaj nos da 10 mandamientos y el Dios del cristianismo del Nuevo Testamento dice que son 2? ¿Son 2 dioses? ¿Uno diciendo que son 10 y otro diciendo que ahora son 2? ¿Sí ven la ignorancia del cristianismo? Elohim no es bipolar como lo presenta el cristianismo en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir comprobando. En el Tanaj encontramos a un Elohim justo, pero también misericordioso. Yahshua, quien es su hijo, también es justo y misericordioso. Y no es que sea el mismo Elohim hecho carne. Simplemente Yahshua, quien es el hijo, habla y actúa conforme lo que vio y aprendió de su padre. Yahshua no vino a implementar cosas nuevas ni a poner mandamientos nuevos. Es el cristianismo quien se ha inventado un Dios griego y diferente al Elohim del Tanaj. El cristianismo ha exhibido al Elohim del Tanaj como un Elohim bipolar que primero dice una cosa y después se retracta de ella. Exhibe a un Elohim en el Tanaj actuando de una manera y en el Nuevo Testamento lo pone haciendo otra cosa diferente. El verso de Números 23:19 dice en su segunda parte lo siguiente: ¿hablará él para no actuar? ¿Prometerá para no cumplir? Porque una persona que dice y no hace es un mentiroso. Y una persona que promete y no cumple también es un mentiroso. Entonces, ¿el Elohim del Tanaj es un mentiroso según el cristianismo? Porque el Dios que ellos ponen en el Nuevo Testamento habla y actúa de manera diferente al Elohim del Tanaj. Según el cristianismo y conforme a lo que enseñan, el Dios del Nuevo Testamento le enseñó a Pablo cosas diferentes de las que están escritas en el Tanaj. Así que de la misma manera que exhiben a Elohim como un Dios bipolar, de la misma manera exhiben a Saúl o Pablo
como un hombre bipolar. Vamos a ver lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 9, que dice: Entonces el maestro le dijo a Saúl de noche, por medio de una visión: no temas, habla sin callar. ¿Qué es lo que tenía que hablar Saúl sin callar? ¿Que la Torá ya había quedado abolida? ¿Acaso Yahshua le dijo que todo lo que estaba escrito en el Tanaj ya no servía? ¿Que él, Yahshua, es mayor al Elohim del Tanaj para cambiar las cosas y que ahora vino a poner mandamientos nuevos? ¿Y que el Elohim del Tanaj se desdecía de todas sus palabras dadas en la Torá y en los profetas? ¿Que Saúl también tenía que desechar la Torá y enseñar una nueva ley y doctrina? No, eso no le dijo Yahshua a Saúl. Lo que le dijo era que hablara sin callar. Esto significa que lo que el Padre le dijo a Yahshua que hablara, esas mismas palabras las tenía que enseñar Saúl. Y entonces vemos a Saúl hablando siempre de la Torá, que a su vez es Mashiach. Por consiguiente, el Dios que ve el cristianismo en el Nuevo Testamento no es el Elohim que vemos nosotros en toda la Escritura. Por eso le llaman Antiguo y Nuevo Testamento, porque ellos mismos han matado al Elohim del Tanaj y del Pacto Renovado y se han inventado a un nuevo Dios que vaya acorde a sus propios pensamientos y doctrinas. El cristianismo ve a un Dios que habla y no hace. Ve a un Dios que promete y que no cumple. Este es el Dios que fue inventado por la Iglesia Católica y que el cristianismo evangélico ha heredado. En otras palabras, se han inventado un Dios greco-romano que les permite hacer y decir de todo. ¿Por qué lo digo? Porque su Dios les permite celebrar Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. Por otro lado, la Iglesia Católica enseña que son tres personas en una, tres dioses en uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el cristianismo heredó lo mismo. Aunque ellos digan que creen en un solo Dios, esto no es así, porque convierten a este Dios en un Dios que bajó de los cielos para convertirse en hombre. El verso de Números 23:19 dice claramente que Elohim no es hombre. La herencia del catolicismo es la misma, porque creen en el Dios y Padre, y que este Padre ahora se convirtió en el Hijo, o sea, Dios Padre, quien a la misma vez es Dios Hijo, la misma doctrina católica. Él mismo no se levantó como profeta. El verso de Deuteronomio 18:18 es clarísimo. Es decir, el cristianismo heredó lo mismo, las mismas herejías, las mismas doctrinas, las mismas fiestas, madre e hijas compartiendo las mismas falsas doctrinas y herejías. Pero para nosotros, el Elohim del Tanaj es el mismo Elohim del Pacto Renovado y su Hijo Yahshua vino para que nosotros lo conociéramos a través de su palabra y a darnos a conocer la voluntad del Padre. Vamos a comprobar esto con los siguientes versos que están en Malaquías 3:6 y en Juan 17:3, que dice: Porque yo, Yahweh, no he cambiado, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yahshua como el Mashiach que tú has enviado. Entonces, si Yahweh mismo dice que él no cambia, debemos de creer en su palabra. Santiago, el hermano de Mashiach, dice lo siguiente. Vamos a leer Santiago 1:17. Dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba,
del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Por qué entonces, si la Escritura es tan clara, por qué el cristianismo se inventa un Dios cambiante, que primero dice una cosa y después se retracta de ella? No, ese no es el Elohim del Tanaj. Ese es el Dios del cristianismo y del Nuevo Testamento, como le llaman, un Dios grecorromano. Con todo esto, nos damos cuenta de que la profecía de Daniel ya está en marcha en la primera parte cuando dice lo siguiente. Vamos a leer Daniel 7:25. Dice así: Él hablará palabras contra el Eterno y oprimirá a los apartados del Eterno. Intentará cambiar las festividades y la Torá. El cristianismo en general, incluyendo la Iglesia Católica, ya cambiaron las festividades de nuestro Abba Yahweh por sus fiestas del mundo. Y ya están cambiando la Torá por sus mandamientos de hombres. Con todo esto, nos queda claro que el cristianismo se revela a las palabras dadas por Abba Yahweh, como vimos en Juan 12, versos del 47 al 50. Por esta razón, ellos se han inventado un Dios diferente al Elohim verdadero del Tanaj y del Brit Hadashah, porque Abba Yahweh es el mismo en toda la Escritura, desde Bereshit hasta Apocalipsis. En resumen, para nosotros, el Elohim del Antiguo Pacto no es diferente al Elohim del Brit Hadashah. El Dios del cristianismo y del Nuevo Testamento es un invento creado para su propia conveniencia, para andar en libertinaje y desobediencia. Porque el Eterno para nosotros es uno y seguirá siendo uno, como dice Deuteronomio 6:4, que dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. מרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה, ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. תראה כמה טוב יהיה בשנה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.